ahí tenemos la construcción de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Tenemos la construcción de un triángulo rectángulo. Construimos un cuadrado. Acá está el ángulo recto por si acaso. ¿Ya? Ahí está el ángulo recto. Por lo tanto, esa es la hipotenusa, ese es un cateto y ese es el otro cateto. ¿Está claro? Sí. Construimos un cuadrado sobre la hipotenusa del triángulo. Es decir, que por ejemplo, si esta medida es C, este lado del cuadrado también va a ser C, lo de acá va a ser C, y lo de acá va a ser C. ¿Estamos claros de ahí? ¿Sí? Sí. Además, vamos a construir un cuadrado en uno de los catetos. Vamos a suponer que este cateto, cateto 2, mide B. Por lo tanto, el lado de este cuadrado es B, B y B. Y vamos a construir un cuadrado sobre el cateto 1, que vamos a suponer que esa medida es A. Por lo tanto, la medida de este lado también sería A y A. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Entonces, construimos cuadrados sobre la hipotenusa y sobre los catetos. Saqué el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Ese es el área supuesta de este. Yo puedo hacer modificaciones acá, así que puedo hacer variaciones de esa área. Pero saqué el área de este cuadrado, que en este caso es 45.61 centímetros cuadrados. El que está construido sobre la hipotenusa. Exactamente. Pero se puede hacer más amplio, más pequeño. Sí, lo puedo variar. Sí, lo voy a manipular después para que lo observen. Saqué el área del cuadrado construido sobre uno de los catetos. Dice 12.92. ¿Sí? Y el área del cuadrado construido sobre el otro cateto, que en ese caso es 32.68. Escribí la suma entre estas dos áreas y el resultado me dio 45.61. Es decir, me dio la misma área que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, en resumidas cuentas, lo que demostró Pitágoras fue que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos en cualquier triángulo rectangular. ¿Ya? ¿Y esto lo podemos verificar? Por ejemplo, yo acá voy a hacer variaciones del triángulo. Dice variaciones, al momento de variar el triángulo rectángulo, claramente también hay variaciones en las áreas. ¿Cierto? Hay variaciones en las áreas. Por lo tanto, acá queda demostrado que la suma sigue siendo constante. No hay variación en la suma entre esos dos. Ahora, voy a ver si aquí nos podemos conectar y les quiero mostrar un video de YouTube. Kiko. ¿Está bueno? No, matemática. Ahí está bien. Quiero que observen lo siguiente. Sí, no se escucha. Ahí se dio vuelta, ahí está el triángulo rectángulo, ahí está el ángulo recto. Ese es el cuadrado construido sobre la hipotenusa y esos son los cuadrados construidos sobre los catetos. Estaban estos dos llenos de agua y hay un espacio para que se llenen. Y ocurre lo siguiente. ¿Ya? Como son las mismas áreas, se pueden llenar. ¿Está justo la medida? Sí. Del cuadrado más grande. Sí. Hay uno mejor. Ahí está el cuadrado, ahí está el agua.
¿Ya? Ese es Eso Eso- Entonces, teniendo claro eso, ahora vamos a generalizar una fórmula. Tenemos lo siguiente. Ya olvidémonos de estas medidas, olvidémonos por el momento de estas medidas que eran específicas. Entonces vamos a utilizar las medidas generales que nosotros tenemos. Dije que tenía una medida A. Si ese lado mide A, el cateto, ¿cuánto es el área del cuadrado construido sobre el cateto 1? Que vamos a llamar área del cuadrado 1. A por A, que sería A elevado a 2. ¿Está claro? El área de este cuadrado construido sobre este cateto, que vamos a llamar área del cuadrado 2, sería B al cuadrado. B al cuadrado. Y el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, vamos a poner área del cuadrado H de la hipotenusa, era, si mide C, por lo tanto el área es C cuadrado. Nosotros ya verificamos que el área de este cuadrado, ¿cierto? El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente al área del cuadrado 1 más el área del cuadrado 2. Pero el área del cuadrado sobre la hipotenusa corresponde a C cuadrado. C cuadrado. Y el área correspondiente al cuadrado 1 es A cuadrado. A cuadrado. Y el área construida sobre el cateto 2 sería B cuadrado. B cuadrado. Y ahí Por lo tanto, da el de ahí resultado proviene básico. el teorema de Pitágoras, que sería que C cuadrado, que cuadrado. corresponde a la medida de la hipotenusa, es igual a cuadrado, que corresponde a la medida del cateto, A B cuadrado. más B cuadrado, que corresponde a la medida del otro cateto. ¿Ya? Teniendo en cuenta entonces que la hipotenusa medía C, el cateto 1 medía A. A y el cateto 2 medía B. ¿Está clara la demostración? ¿O hay alguna duda? ¿No? ¿No? De ahí proviene entonces el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Copien eso. No es necesario que copien la figura completa, pero si lo desean, sí.